La investigación, sin duda alguna, es un proceso de indagación, de información, de recabar nuevos conocimientos que posibilitan la comprensión de algunos problemas que nosotros consideremos relativamente importantes. Dentro de los tipos de investigación, como bien sabemos, podemos determinarlos según su finalidad, que pueden ser la básica, aplicada, según el ambiente que controlan. Podríamos encontrar las experimentales y las no experimentales. Según la información que se busca, podrían estar las empíricas y las documentales. Según los procedimientos, las cuantitativas, que buscan determinar cuantitativamente los atributos y las relaciones de los objetos, de la frecuencia, forma, grado, nivel de sus variaciones, y por otro lado también están las cuantitativas, cuyo objetivo es comprender los significados sociales, las experiencias, a partir de sus diferentes contextos. Para no cansarlos más y para poder realmente llegar a los estudiantes y para motivarlos en esto, vamos a empezar viendo cómo elegir un tema de investigación. Eh, Parecería que es muy complejo elegir un tema de investigación, pero pasa que no es tan difícil. La elección del tema puede nacer a partir de una idea, de un problema, de preguntas, de objetivos que podemos tener. Y no precisamente pueden aparecer en esta forma lineal en las que les presento ahora. Idea, problema, preguntas, objetivos, sino también pueden aparecer en una forma circular. De pronto podemos conocer antes que la idea el problema. ¿Por qué? Porque nuestro accionar diario nos hace de que nosotros vayamos conociendo problemas que realmente nos interesarían estudiar. Entonces, las fuentes del tema, ¿cuáles van a ser? La realidad observada, la actividad académica, la actividad profesional, la historia de las experiencias, y es más, las experiencias propias de cada uno de nosotros, en muchos de los casos que son básicamente quienes nos motivan a poder hacer una investigación y una profundización de conocimientos en relación a estos temas. El estudiante debe abrir su mente y sobre todo la capacidad de observación. Es importante, como le señalaba hace un instante, que los estudiantes nos despojemos de todos esos misticismos que llevamos con nosotros, ¿no? Decir que la investigación solamente es para mentes brillantes. Eso no es así. Es más, nosotros tenemos que imbuirnos cada día más de lo que significa la investigación, de lo que es la investigación, y es más, tenemos que desarrollar nuestras habilidades a diario, tomando en cuenta que ahora, para la obtención de un título de posgrado, la investigación es un requisito. Entonces, para aquellas personas, muchos estudiantes, me acuerdo cuando yo era estudiante, pensamos de que, bueno, presentaremos el trabajito con el tema, el objetivo y pare de contar. Finalmente la cuestión era salvar la, nota, la calificación de la materia. Sin embargo, no nos dábamos cuenta de que los únicos perjudicados éramos nosotros, ya que estábamos postergando cada vez más la posibilidad de poder elaborar nuestro trabajo de investigación y obtener la licenciatura en ese entonces, que era un grado máximo, cosa que no pasa ahora, ¿no es cierto? Ahora las exigencias del mercado son cada vez mayores y por lo tanto todos los profesionales debemos contar ya con una maestría, con un doctorado, etcétera, que sí o sí, que sí o sí nos van a llevar a la obligación de tener que realizar un trabajo de investigación. Entonces, por eso es que felicito estos espacios, porque sé que los estudiantes que hoy están compartiendo con nosotros van a ver un poco en facilito, como diríamos, la elección de su tema, básicamente, y aquellos aspectos que deben tomar en cuenta para la elección de un buen tema de investigación, que espero que también lo desarrollen a lo largo de su formación académica. En ese sentido, es necesario determinar y describir qué personas, hechos, procesos, circunstancias se desean estudiar. Es conveniente comenzar por elaborar algunos borradores de algún tema que se nos ocurra, ¿no? Donde se ensayen varias descripciones de lo que se considera el problema. No debemos extrañarnos que terceros, al revisar esos nuestros borradores, nos digan que realmente es un tema vaguísimo, que es un tema que ya ha sido
tremendamente estudiado, que ya ha sido absuelto, que ya no requiere de mayor estudio, que no tiene la importancia necesaria. No nos olvidemos que ningún tema está agotado en su totalidad, que los temas adquieren dimensiones, enfoques, puntos de vista totalmente diferentes, ¿no? Entonces, empecemos por eso. Para hacerlo un poquito más práctico y dinámica principalmente esta exposición, voy a plantear lo siguiente. Una idea tomada a la ligera. Podríamos tomar un tema que lo encontramos a diario en nuestras redes sociales y es la violencia contra la mujer, ¿no? Todos los días estamos viendo los reportes, informes de periódicos, etcétera, donde realmente se evidencia de que la violencia contra la mujer al parecer no tiene límites todavía porque está en constante ascenso. Las estadísticas así lo han demostrado. Las estadísticas nos hacen ver de que cada día se suscitan estos hechos, que la agresividad con la que se está procediendo contra las mujeres es cada vez mayor y que, bueno, eso es un problema latente. Pero muchos dirán, la violencia contra la mujer se ha estudiado y se ha recontraestudiado, hay muchas tesis que se han elaborado de distintos enfoques, etcétera. Sin embargo, no es un tema agotado, toda vez de que la violencia contra la mujer hasta hace 2 años era distinta a la violencia que está en el contexto actual, ¿no es cierto? No afrontábamos no afrontábamos una pandemia que ha detonado básicamente lo que significa la agresividad y la violencia ejercida contra las mujeres. Entonces, definitivamente los contextos son totalmente diferentes. Entonces, encontramos, pero otro problema que realmente nos llama la atención son los feminicidios, ¿no es cierto? El feminicidio entendido como el acto último y más brutal de la manifestación de la violencia, ¿no es cierto? Entonces, estamos observando a diario cómo los indicadores van subiendo y las redes sociales se encargan de informarnos constantemente que hoy son 85 casos, hoy son 86, 7, 8, 9, y bueno, creo que a la fecha nos encontramos con 89 feminicidios. Bueno, entonces tomaremos como una idea para hacer un ejercicio mental en esta oportunidad, el feminicidio. Entonces tenemos una idea, sí, nos gustaría estudiar el feminicidio, a lo mejor el feminicidio, tendría que ser el feminicidio en Bolivia, porque me parece un tema muy interesante, me gustaría conocer acerca de este tema, etc. Es así como nacen las investigaciones, es así como nace la inquietud por querer estudiar algo. Nos llama la atención un hecho, un fenómeno, entonces nos llama la atención y queremos abordarlo. Entonces, empecemos por ello, ¿no? Estamos tratando de identificar un poco la idea, el tema, pero ¿será que el tema realmente podría pasar como un concepto tan amplio y genérico como es el feminicidio en Bolivia? La idea sí, porque las ideas nacen así, pero ya el tema en cuestión, a la hora de empezar a definir nuestro tema de investigación, podrá ser el tema, el feminicidio en Bolivia. No, por supuesto que no. Tendremos que ir viendo las condiciones, tendremos que ir viendo el contexto, la factibilidad, las condiciones, si reunimos las condiciones para poder hacer un estudio de semejante envergadura, ¿no es cierto? Definitivamente, estudiar el feminicidio en Bolivia es imposible para muchos de nosotros, tomando en cuenta que se requiere de todo un desplazamiento logístico, económico y todo aquello. Entonces, vamos a ir acortando las distancias, ¿no es cierto? El fenómeno en Bolivia. Entonces, más bien, empecemos a definir nuestro problema, el planteamiento del problema. ¿Cómo lo entendemos? El asunto más importante de la investigación es definir con la mayor precisión posible cuál es el problema, un objeto de estudio. ¿Qué se entiende por problema? Es la necesidad o situación problemática que se advierte en la realidad y que se busca comprender. Las propiedades que buscan comprenderse del objeto, las dimensiones, los elementos que lo caracterizan, las posibles relaciones entre los factores causales y los efectos, señalar las unidades de observación y todo aquello. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de ya conceptualizar, de ver
cómo vamos reduciendo, cómo nos vamos enfocando y delimitando el planteamiento del problema. Entonces, ¿cómo podríamos ir planteando este problema? A lo mejor tendríamos que ver como el feminicidio y las consecuencias en la estructura familiar. A lo mejor nos llama la atención ver realmente qué connotaciones acarrea el feminicidio en la estructura familiar de las víctimas, ¿no es cierto? Entonces tendremos que ir ya también, a ver, estamos en el feminicidio en Bolivia, ahora sucede de que a lo mejor no puede ser tanto en Bolivia porque es un tema muy grande, a lo mejor lo vamos a reducir y vamos a ver que es el feminicidio en Chuquisaca, pero también ahora tenemos que ver la situación problemática, qué genera, qué consecuencias nos trae el problema de feminicidio. Entonces tendremos que ir a lo mejor definiendo como que el feminicidio y las consecuencias en la estructura familiar de la víctima o a lo mejor en la estructura familiar del agresor. No olvidemos que tiene connotaciones para ambas partes, o sea, no podemos solamente centrar, o sea, podrían ser investigaciones diferentes, no pretendamos de que estudiar a la familia del agresor y a la familia de la víctima, ¿no es cierto? Porque nuestro trabajo otra vez se vuelve inmenso, otra vez se vuelve tan grande que no vamos a poder abarcar. Entonces, lo que se trata es de sintetizar, de poder ir ubicando, delimitando cada vez el problema. Entonces, tendríamos que ver a la estructura familiar de la víctima, ¿en dónde? En el departamento de Chuquisaca. ¿Cuándo? ¿Qué periodo vamos a estudiar? ¿Podríamos estudiar a lo mejor en la última década? Eso sería imposible porque para empezar, el feminicidio no ha sido tipificado, no estaba tipificado como una figura penal hasta el año 2013, por lo tanto no podríamos tomar la última década. Entonces tendremos, y eso requiere que nosotros tengamos una actualización constante en la información. No olviden, no pensemos que solamente las redes sociales nos sirven para distraernos, sino que también para informarnos y estar al día en estos temas que realmente nos importan a nosotros como trabajadores sociales o profesionales. Entonces, veremos a lo mejor la situación del feminicidio, pero en el último semestre. El último semestre tendríamos que colocarlo desde enero hasta agosto o julio del 2021. Entonces, tendría que ser el primer semestre de la gestión del 2021. Entonces ya estamos delimitando nuestro problema, ¿no es cierto? Ya lo estamos ubicando, ya sabemos qué queremos hacer, eh, eh, qué periodo de tiempo, o sea, perdón, qué tiempo se ha establecido ya para nuestra investigación, qué casos vamos a estudiar los casos que estén comprendidos en el primer semestre. Y solamente vamos a estudiar a las familias de las víctimas de feminicidio, ¿no es cierto? Entonces ya estamos delimitando. Y el objeto del estudio, en realidad es la materia o el asunto que se pretende investigar, alude a las propiedades o relaciones que se buscan conocer en el aspecto central que define la idea sobre la cual trata la investigación. Y esto es muy cierto. ¿Qué vamos a estudiar básicamente? Las consecuencias. ¿Qué impacto? ¿No es cierto? ¿Qué circunstancias, qué connotaciones, qué transformaciones sufre una estructura familiar de una víctima de feminicidio? ¿Sufrirán estos cambios? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Cambios y connotaciones de distinta índole, ya vaya a ser desestructuración familiar, orfandad, mm, escasez de recursos económicos, etcétera. Sin duda va a tener unas consecuencias eh, a lo mejor impensadas. Nosotros nos estamos anticipando a pensar de que, bueno, que vamos a encontrar esta clase de consecuencias, ¿no es cierto? Porque una orfandad, desestructuración, etcétera. Pero lo que nos va a afianzar, que va a ser la investigación, porque nos va a permitir determinar con evidencia clara cuáles son las consecuencias que se denotan en las familias de víctimas de violencia, del feminicidio, perdón. Los objetivos.
Es importante realizar los objetivos, tiene por final orientar el proceso de la investigación, dirigen la organización del proyecto, establecen además de eso los límites y los alcances de nuestra investigación, pero principalmente definen el diseño y la determinación de las técnicas e instrumentos que vamos a utilizar. Los objetivos, no nos olvidemos que se dividen en objetivos generales y en objetivos específicos, ¿no? Los específicos van a ir a contribuir al objetivo general, por lo tanto, se constituyen en una herramienta importante de la investigación, y por lo que es imprescindible una buena formulación de los objetivos. Hasta aquí, muy interesante, estamos siguiendo en cierta manera un cierto orden. Sin embargo, la experiencia personal y también compartida con otros colegas, nos hace ver de que hasta aquí hemos logrado nuestro planteamiento, nuestros objetivos, el tema, etcétera. Ya estamos ya definiendo un posible trabajo de investigación. Pero aquí deberíamos detenernos un poco y es lo siguiente. Deberíamos utilizar una herramienta que tenemos y que está contemplado además de eso en el trabajo final, que es la justificación, que generalmente lo elaboramos al final, cuando en realidad la justificación debería servirnos a nosotros en este punto para poder entender y comprender básicamente si nuestra investigación reúne ciertos elementos de deseabilidad, de importancia, de factibilidad de realización de la investigación. Eso es básico e importante. Nosotros podemos querer estudiar todo, pero pasa que a veces no cumplen estos requisitos y estamos yendo para adelante sin darnos cuenta que luego vamos a tener que retroceder y volver a empezar. Por eso es importante que utilicemos la justificación. Empecemos a revisar desde la justificación todo lo avanzado hasta este punto. Una buena justificación es una especie de un argumento de venta. Cuando nos venden algún artefacto en la calle, nos dicen, llévese este producto porque le va a servir 10 años, usted ya no va a utilizar las manos, usted va a poder utilizar el aparato va a hacer todo. Nos persuaden, ¿no es cierto? Es lo mismo, es persuadir, es tratar de entender y hacer comprender a los lectores de que nuestro trabajo tiene una cierta importancia, se reviste de esa necesidad, de la necesidad que se tiene de investigar ese problema. Entonces, es importante que nosotros revisemos y analicemos bajo estos parámetros de deseabilidad, importancia y factibilidad de nuestro trabajo. El problema del feminicidio es importante, es muy importante. Hay trabajos ya elaborados, cierto, pero a ver, eso dejemos para después. ¿Es importante nuestro trabajo? Sí, es muy importante porque además de ello, es un problema que requiere ser atendido de inmediato. No podemos seguir esperando a que haya más víctimas, ¿no? Tenemos 89 personas que han dejado de existir, que han dejado niños por ahí, que han dejado familias sumergidas en toda la pena, y es más, con niños incluso como testigos de los hechos. Entonces, realmente es una realidad que nos lacera, ¿no es cierto?, como seres humanos. Entonces, es importante. ¿Es factible poder estudiar el feminicidio? Sí, es factible. Bueno, hasta el momento parece que sí es factible, podemos estudiar muy bien. Es deseable, sí, porque tenemos la inquietud, tenemos esa buena predisposición de querer conocer acerca de esta problemática y entonces la llevamos adelante. Se puede argumentar sobre la importancia del tema, su novedad, sobre la utilidad de los resultados que se esperan, lo pertinente, lo socialmente útil, porque sí, si buscamos, si en esta problemática que nosotros estamos tratando de llevar adelante, el feminicidio y sus víctimas, son justamente las familias, será socialmente útil a lo mejor elaborar un protocolo de atención desde el trabajo social para la atención a ese grupo.
Por supuesto que es importante y es socialmente útil y además es socialmente requerido, ¿no es cierto? Tendríamos que establecer, nos haría pie a poder elaborar ese protocolo de atención que necesitamos tener, que necesitamos trabajarlo como trabajadores sociales para tener una mejor intervención en esta problemática. Bueno, así como hemos revisado estos tres aspectos en lo que significa la justificación, ahora vamos a hacer ya también uso de los antecedentes. Cuando elaboramos los antecedentes, cuando elaboramos nuestras tesis, también al final, ¿no? Nos copiamos, es más, copiamos de alguna otra tesis y bueno, empezamos el detalle para de contar en muchos de los casos. Sin embargo, no nos olvidemos que los antecedentes se refiere al conocimiento de investigaciones previas. Y eso es importante que nosotros podamos hacerlo en este paso. Decir, a ver, me sentaré, empezaré a revisar y como todos estamos conectados todo el tiempo a una red de internet, empezar a revisar, ¿no?, las investigaciones previas que pueden existir en relación a el feminicidio. Entonces, si empiezo a revisar, lógicamente van a existir una serie de trabajos, tesis completas, es más, vamos a encontrar en el internet, lo que no significa que tengamos que copiar, ¿no? Sino que tenemos que leer, revisar y tener nuestra propia crítica, ¿no? Eso más bien nos va a servir a nuestro trabajo, evidentemente vamos a recoger la información de esos trabajos, nos va a servir para poder incluso complementar nuestro marco metodológico, nuestro marco histórico, etcétera. Entonces, es importante que en este paso empecemos a revisar qué antecedentes existen, qué estudios, qué investigaciones se tienen de esta problemática. De que se tiene, se tiene. Pero, otra vez, está claro, podemos tener el feminicidio, no sé, en el año 2015. En el año 2015 no afrontábamos una pandemia. Las circunstancias, el contexto ha cambiado. Por lo tanto, la investigación también va a tomar un matiz totalmente diferente. Por eso es que es importante revisar, ver hasta qué conclusiones se ha llegado en los diferentes estudios, lo que también se conoce como estado de arte. Pero cuando se describen de esta sección, muestran muy esquemático. O sea, en esta sección no queremos entrar en un marco eh, teórico, sino más bien solamente imbuirnos de todo lo que ya se tiene como conocido o establecido. A veces la inexistencia de estudios previos sobre el tema puede ser nomás pues una justificación más sólida eh, para nuestro trabajo, ¿no es cierto? Que cuando los hay en exceso, a veces no existe. Pero también es evidente que nosotros como estudiantes, cuando no elaboramos nuestro trabajo, vamos a nuestro profesor y le decimos, le cuento que no he encontrado nada, no hay nada sobre el tema. Lo que pasa es que tampoco a veces se han tomado la molestia de buscar, de informarse y todo eso. Entonces, no va esto por ahí. La idea es de que seamos lo suficientemente honestos para determinar si existen o no existen estos trabajos y hasta qué conclusiones nos han permitido obtener los mismos, ¿no? Entonces, nadie puede agotar un tema y siempre hay posibilidades de contribuir en muchos de los casos. Si tenemos ya un tema que ha sido agotado, supuestamente, entre comillas, mm, según algunas personas, podría ser, ¿no? De que nos digan, sí, este tema ya ha sido bastante agotado, ya lo hemos estudiado tantas veces. Pasa que se puede contribuir, que se puede ampliar, que se puede mejorar la comprensión de un fenómeno o de un determinado proceso sociohistórico, ¿no? Entonces, no es que todos los temas se agotan porque sí, no. Definitivamente eso no existe. De aquí se parte para justificar lo siguiente. La relevancia y la pertinencia del problema a investigar. Sin duda, también son preguntas que tenemos que resolverlas antes de seguir avanzando, antes de seguir. ¿Qué aportaciones, en caso de un área poco estudiada, se esperan de esta investigación?
de qué manera el estudio contribuirá al campo del conocimiento, de qué manera también es una aportación novedosa, es pertinente para el desarrollo del área del conocimiento, ayudará a diagnosticar, resolver los problemas sociales de alguna índole. Todas esas preguntitas tenemos que elaborarlas ahora. Preguntarnos si realmente nuestro trabajo va a contribuir de alguna manera. Y como lo habíamos dicho antes, hasta el momento consideramos que este trabajo sí va a permitir, sí nos va a permitir realizar una mejor intervención, sí va a ser, sí tiene la relevancia y la pertinencia necesaria. Entonces, continuamos. Este punto, quién sabe, de la factibilidad es uno de los que se debería abordar en primera instancia. Tomando en cuenta de que nosotros escogemos un tema, lo hemos escogido muy al azar, porque nos gustó, nos llamó la atención, etcétera, como ya lo hemos explicado, pero ¿será factible de poder realizar el trabajo este? Desde un principio, si el proyecto de investigación se pretende realizar, ¿puede efectivamente realizarse? ¿Será que es posible? Es pertinente preguntar qué tan ambicioso puede resultar esta investigación, por lo que se puede afirmar que siempre será mejor un proyecto que se pueda realizar. Entonces, ¿podrá el investigador realizar la indagación propuesta dentro de los tiempos establecidos con los recursos disponibles? ¿Será que nosotros realmente vamos a poder, por ejemplo, se me ocurre en este momento, vamos a poder realizar un mapeo para poder ubicar a las familias de las víctimas de feminicidio? Pareciera que sí, ¿no? Podríamos ubicarlos. O sea, ¿será que se cuenta con un mapeo al interior del Ministerio Público, que es donde se centraliza básicamente toda la información sobre estos casos? ¿Será posible? Porque nosotros para nuestra investigación tenemos que tener acceso ahora a las familias de las víctimas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo los ubicamos? A través de un mapeo, ubicar direcciones a lo mejor, tratar de ubicar, bueno, tratar de poder contactarnos con ellos para poder tener un cierto acceso, ya implementar incluso nuestras herramientas, nuestros instrumentos, pero qué complicado, ¿no? Algo que parecía bien sencillo, que sí es un tema súper interesante, pero que ya se nos complejiza desde este punto, si tomamos en cuenta la ubicación de las personas a las que tenemos que acudir, entrevistar o que van a ser sujetos o unidades de observación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, sí, viendo, ya, no tenemos el mapeo, es muy difícil poder conseguir las direcciones de las familias, muchas de ellas han migrado, etcétera. Ya, ¿qué hacemos? A lo mejor una idea será apostarnos a lo mejor al interior del Ministerio Público para, eh, para poder lograr entrevistarnos con las familias que están buscando justicia por estos hechos de violencia. Complicado. Entonces, todos esos aspectos se tienen que tomar en cuenta a la hora de poder definir nuestro tema. Lamentablemente, a veces vamos elaborando y llegamos a esta fase, ¿no? Y ahora, ¿cómo voy a aplicar mi entrevista y dónde los voy a encontrar? ¿O dónde puedo llevar, a quiénes o cómo entrego mis encuestas? ¿Cómo hago? Qué complicado, ¿no? Qué complicado, ¿no? Entonces, ¿y será posible además el hecho de que una vez ubicadas las familias, estas familias accedan a darme esta información? No olvidemos de que no podemos caer o hacer, perdón, revictimizar, revictimizar a la familia. Estamos yendo a pedir una información. No le vamos a ir a preguntar, señora, disculpe, ¿cómo le ha matado su yerno a su hija? ¿Podremos hacer eso? Entonces,
Todo este trabajo requiere realmente de que el investigador tome conciencia de la realidad que aborda, de lo delicado, de lo delicado que es el poder tener un cierto acceso a las víctimas, etcétera, mujeres en este caso, o familia, como lo estamos abordando ahora. Entonces, es importante todo ello. Muy bien, hemos ubicado a las familias, sucede que las familias a lo mejor no están en condiciones y se entiende, no quieren ser revictimizadas, no quieren recordar los hechos, es más, sería lo peor, lo peor que podría acontecer sería pues tratar de preguntar a los testigos cómo se suscitaron los hechos. Bueno, esa es una posibilidad. Sin embargo, podríamos tratar de revisar los expedientes. A lo mejor también podríamos ver de revisar los expedientes. Muy bien. Sí. Lo primero que tenemos que hacer es enviar una nota al fiscal departamental del Ministerio Público al que le tendremos que solicitar que por favor nos deje revisar los expedientes para tener conocimiento de los hechos de feminicidio en el país. Muy bien. No olvidemos que de acuerdo al artículo 86 de la ley 348 y el artículo 9 de la ley 260, eh, se prohíbe y además se establece el principio de confidencialidad. Es decir, no pueden facilitar esa documentación a Juanito, ni Anita, ni mucho menos, ¿no? Entonces, son principios de confidencialidad que se tienen tanto en este hecho de violencia, ya sea doméstica, ya sea el hecho de feminicidio, etcétera, donde no se puede tener acceso a los expedientes. Entonces, a lo mejor como que esta factibilidad debíamos haberla visto más antes, la accesibilidad debíamos haberla visto más antes, ¿no es cierto? Para ir desarrollando nuestro trabajo, ver si realmente vamos a poder tener acceso. A lo mejor muchos de nosotros trabajamos en una institución de esa y sí podemos tener acceso a una maravilla. Sin embargo, puede ser todo lo contrario, que no tengamos el acceso, que no contemos con alguna persona o un nexo que nos permita acceder a esa información. Entonces, como que lamentablemente no vamos a poder tener acceso a los cuadernos, eso significa un retroceso, tenemos que volver a repensar en nuestro tema de investigación y es precisamente lo que no se quiere, no perder el tiempo en una y otra cosa, sino más bien tratar de ir viendo y dilucidando básicamente estos aspectos que parecen pequeñitos, pero que deben ser realmente importantes, porque sin esto no vamos a poder llegar a un buen puerto, ¿no es cierto? El grado de generalización, que también es un aspecto muy importante y que también debe ser estudiado en este punto. Cualquier objeto potencial de estudio tiene una multiplicidad de aspectos, ángulos, dimensiones, niveles o escalas de los cuales puede ser abordado, eso ya lo hemos dicho. En lugar de pretender abarcar todas las dimensiones analíticas, puede ser recomendable introducir algunos recortes al objeto de estudio. Muchas veces, como cuando estábamos empezando la exposición, nuestro tema era tan amplio que queríamos que estudiar todos los feminicidios en todo el país. Imagínense, eso es titánicamente imposible, ¿no? O sea, es una labor titánica que no se va a poder realizar definitivamente y tenemos que irnos centrando. ¿Y qué hacemos? Nos vamos centrando justamente lo hemos centrado al departamento de Chuquisaca hasta llegar a conclusiones que se refieran solo al grupo de sujetos que se pueden observar, que se pueden interrogar, que sí podemos acceder, ¿no? Entonces, es importante aquello de tomar en cuenta y además de eso, de reflexionar también a la hora de elaborar un trabajo. La revisión de la literatura. Ya hemos, en la etapa de esa cortita de la revisión de los antecedentes y ver todas las investigaciones a las que ya se han arribado, ya estamos haciendo un estudio, ya vemos, ya tenemos idea más o menos dónde podemos buscar, ya nos hemos guardado en nuestra computadora los documentos completos, es más,
ya sabemos de dónde nos vamos a copiar qué cosita, ¿no es cierto? Porque lamentablemente tenemos esa clase de cultura en Bolivia de copiarnos desde aquí, pegar, etcétera. Sin embargo, esa posibilidad ya nos ha abierto, ya de tener ya un, un cierto contexto, ya sabemos exactamente qué investigaciones existen, la literatura, la normativa en este caso, que también tiene que ser revisada, no solamente en los, en materia de ciencias políticas por ejemplo, de derecho, vamos a tener conocimiento de lo que significa las normas, sino que también ahora en este proceso, en este ejemplo que les he dado, es necesario que nosotros estemos imbuidos también de lo que es la normativa legal, ¿no es cierto? Entonces, y eso tiene que estar sí o sí en nuestro marco teórico, ¿no es cierto? También no olvidemos que es importante revisar todos los estándares que existen a nivel internacional en nuestro bloque de constitucionalidad y todo aquello, eh, para poder ir desmenuzando todo lo que significa el feminicidio y sus consecuencias y cómo también ha sido tratado a nivel internacional, ¿no? Entonces, todos estos aspectos tenemos que irlos desglosando. Eso requiere de un trabajo de lectura. Por eso es importante que esta clase de espacios promuevan la lectura en los estudiantes. No pretendamos de que la información nos va a llegar entrando a Google y apretando una tecla. No, no es así. Tenemos que revisar, tenemos que leer, tenemos que imbuirnos, tenemos que aprovechar que tenemos el acceso al Internet para revisar todos estos estudios, ¿no es cierto? Entonces, nos va a permitir ya tener una idea y ver si realmente nuestro marco teórico ya va a tener el sustento que requiere ser el colchón de nuestra investigación. Entonces, en función a ello, vamos a poder avanzar. Hay un aspecto muy importante, no todo, por ejemplo, tenemos aspectos, tenemos información de estudios muy bien realizados, que son presentados en conferencias, en congresos internacionales y todo aquello, que no precisamente se han vuelto libros todavía, ¿no? Entonces también es importante que nosotros vayamos revisando todas estas investigaciones, las revistas científicas, todo aquello, cosa que lamentablemente en la secundaria no nos han motivado a hacer, precisamente, ¿no? Entonces, como que, bueno, entonces es el tiempo de empezar. Estamos en primero, segundo grado, entonces debemos empezar a leer, a imbuirnos de todo esto, porque es ne- totalmente necesario, ¿no? Y no solamente para lo que es la investigación, sino para todo lo que significa su formación. La metodología empleada. La metodología es el camino que se sigue para llevar a cabo la investigación. Se debe describir como previo lo que se haría en él. ¿Qué se hizo en la realidad? Muchas veces tenemos la intención de implementar nuestras encuestas, de implementar nuestras entrevistas, queremos entrevistar con la víctima, queremos hacer muchas cosas, pasa que la víctima dice no, y nadie le puede obligar. Entonces, pare de contar, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas sí se suceden, pero sucede también lo contrario. Hay mucha gente que sí, que quiere contribuir, que dice, sí, bueno, sí, yo voy a contar mi historia de vida, porque sí, necesito que también otras mujeres no confronten esta clase de problemas, etcétera, etcétera. Entonces, sí, son accesibles a nosotros, entonces, nosotros con toda la delicadeza del mundo, con toda la sutileza del mundo, con el respeto que se merecen, y siempre tratando de evitar de inducirlas a la revictimización, debemos ser lo suficientemente éticos en la implementación también de nuestras encuestas o de nuestros instrumentos o los instrumentos que hayamos previsto utilizar, ¿no? Así como también enfocarse en exponer perdón, así como también enfocarse en exponer las variables de estudio, cómo se indagaron, si se utilizó un diseño experimental o no, el universo de los sujetos estudiados, la muestra, sus características, las coordenadas, cómo se llevó el procedimiento y las razones por las cuales se seleccionaron determinadas variables y otras no. Desde luego que según se utilice el método experimental cuantitativo o el método cualitativo, los objetivos, las estrategias, las mecánicas metodológicas van a variar
de unas a otras, sin duda. Los resultados son los resultados a los que hemos arribado de todo, hemos recopilado toda nuestra información, la hemos codificado, la hemos procesado y tenemos los resultados. Este también es un capítulo muy aparte, se presentan en forma organizada mediante la categorización, la clasificación y el ordenamiento de resultados a los que se llegó en la tarea de investigación. Se exponen los resultados de la investigación, análisis, descripción, según sea el caso. Es una presentación que puede hacerse con cuadros, gráficos, etc. Es recomendable que se ofrezca al lector en una parte primero o párrafo inicial una idea general de lo que se ha encontrado o a qué se ha llegado, a qué conclusión se ha llegado y luego proceder a detallarla, ¿no? En todo caso, también hace falta mucho adiestramiento en lo que significa el poder dar a conocer los resultados. No se trata de una simple lectura de números y porcentajes que no tienen que no tienen ninguna connotación, ¿no es cierto? Y que no transmiten ninguna información. ¿Cuántas veces a la hora de revisar los trabajos vemos de que 86% de esto, 36% de esto, 40%, pero ¿en qué se traduce? ¿Qué, qué relevancia tiene para nosotros como investigadores? ¿Qué relevancia tiene para nuestra investigación? ¿No es cierto? Entonces es importante también ir adiestrándonos en esto y hace mucha falta también el trabajo en esto del recojo de la información y principalmente de la elaboración de sus conclusiones y resultados. Análisis, conclusiones e implicaciones de sus resultados. Esta es la oportunidad que tenemos, ¿no? Como investigadores de explicar, de comentar los resultados en función a los objetivos que teníamos en nuestro trabajo, pero además de eso también de poder ya lanzar una propuesta de solución. Ya decir, bueno, sí, tenemos estos resultados, se requiere esto, tenemos que implementar este protocolo de atención, tenemos que hacer esto, la forma de intervención es esta. Entonces ya tenemos una base para poder implementar todos aquellos, perdón, para poder implementar todos aquellos recursos que nosotros hayamos pensado antes. Muchas veces, antes de iniciar con la idea, con el planteamiento, con la delimitación y con todo ello, nosotros pensamos, ¿no? Decimos, ¿y por qué no se tiene una forma, un protocolo de atención para esto? ¿Por qué ya no se... Ya tenemos la respuesta, ya tenemos la propuesta, ya hemos trabajado incluso en ello antes de hacer la investigación. Muchas veces también pasa eso, entonces es importante que ahora que tenemos ya los resultados, entonces el investigador con toda su innovación, con todo su conocimiento, pueda dar una respuesta a la problemática, pueda ser un agente de transformación, pueda facilitar estos cambios estos cambios que son tan requeridos en determinadas problemáticas, ¿no? Entonces, bueno, ya para finalizar es la bibliografía, ¿no? Se presenta la bibliografía como fundamental, ¿no? Tenemos que intentar de revisarla, colocarla en orden, y creo que la próxima exposición va a tocar y abordar precisamente estos aspectos, ¿no? De las citas y las citas bibliográficas y todo aquello. Entonces, básicamente hasta ahí mi participación. Espero que realmente haya sido lo suficientemente clara. Creo que hemos tratado de ver un poquito mm, estos problemas que tenemos a la hora de poder elegir nuestro tema, de poder ya empezar a hacer nuestro bosquejo, ¿no es cierto?, para llevar adelante la investigación que deseamos.